Bon vespre, comencem. Sort que l'Elisenda m'ha tret el cartell, jo no soc Joan Roca, ho puc documentar. Així que gràcies, jo soc la Mònica Blasco, treballo al museu, però el Joan Roca no ha pogut venir aquí a primera hora, s'incorporarà un pelet més tard perquè està en una reunió fora del museu. Bé, benvinguts al museu, abans que res, en aquesta nova edició dels diàlegs d'història urbana i patrimoni que, com saben, aprofitem per fer aflorar, per que especialistes sobre diferents temes ens vinguin a explicar el resultat de les seves recerques justament amb això, en patrimoni i en història urbana, que són els temes capitals d'aquest museu. Bé, la conferència d'avui porta per títol El treball infantil en la indústria cotonera a Barcelona, de les indianes al sistema de fàbrica modern, 1790-1856. El nostre ponent d'avui és el doctor Martín Iturralde, a qui vull agrair que ens hagi acceptat la invitació de venir a exposar, encara que sigui breument, el resultat d'un estudi que en realitat és la seva tesi doctoral, que justament porta per títol El treball infantil a la ciutat de Barcelona 1768-1856 entre l'antic règim i la nova societat industrial. La va llegir el 2014, ha tingut un premi extraordinari de doctorat i està en fase de publicació el treball sencer, que d'aquí 5 o 6 mesos podrà veure la llum. Ara em comentava que havia presentat gran part d'aquesta tesi, l'ha anat publicant en diferents articles, però que el treball complet d'aquí pocs mesos la tindrem a disposició. Bé, com saben, les indianes ha estat un dels temes que en aquest museu hem tractat a bastament. L'any 2012 vam fer una exposició i una publicació, diverses publicacions, conferències, etc. Ara reprenem una altra vegada aquest interessant tema i també un altre dels temes que Martín Iturralde tracta, que és el procés d'industrialització, és també central en aquest museu. Ara ens comentava, tot just abans d'entrar, que amb 45-50 minuts que tindrà de temps només podrà parlar del treball infantil en la manufactura d'indianes. La part ja més d'industrialització i de vapor, etc., i ja no podrà entrar-hi segurament perquè el tema dona per molt. Bé, sense més prolegòmens, passo la paraula a Martín Iturralde. Bueno, muchas gracias, gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla, que intentaré que les interese, que sea interesante para ustedes. Realmente yo debo confesar que mi conocimiento sobre trabajo infantil comenzó básicamente a partir del año 2009, cuando comencé a hacer mi tesis doctoral, que estuvo dirigida por la doctora Cristina Borderías, que es profesora del Departamento de Historia Contemporánea, ahora se llama sección de Mundo Actual y Arqueología, con estas combinaciones que hacen nuevas, ¿no? Y debo confesar que, como cualquier estudiante de carrera, cuando acabé la licenciatura muy poco sabía yo de historia social del trabajo. Es decir, me encontré con un tema que tenía poca producción, el trabajo infantil en el periodo preindustrial, ¿vale? Y sobre todo muchos apriorismos, que era lo que encontrábamos de alguna forma cuando empecé la tesis. Mi intención inicial cuando empecé la tesis realmente era hablar básicamente de todo el trabajo infantil. Cuando uno empieza una tesis a veces es muy optimista, yo lo era excesivamente optimista, y me di cuenta que realmente detectar ese trabajo infantil en las estadísticas, en las fuentes de la época, era muy complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trabajo infantil era algo tan cotidiano, tan cotidiano, que realmente poder detectarlo se hacía difícil, no solamente por el sesgo de la fuente, sino también porque muchas veces ni se registraba. Lo que empecé a leer básicamente sobre trabajo infantil y la industria, básicamente, sobre todo producción inglesa, que es el país paradigmático, Inglaterra como cuna de la revolución industrial, es precisamente que el trabajo infantil durante esta revolución industrial, que implica, como saben, un cambio de un modelo, digamos, básicamente agrario tradicional a una economía moderna de este tipo, ¿vale? De alguna forma había significado un fenómeno aberrante, es decir,
un proceso, un fenómeno muy aberrante, sin precedentes en las economías de antiguo régimen. Es decir, muchas veces se relacionaba también por los reformadores sociales de la época y también por comentaristas de la época ese trabajo infantil precisamente con el maquinismo. Es decir, había como una causa-efecto, ¿no?, inmediata que de alguna forma implicaba que a mayor presencia de máquinas, ¿vale?, mayor porcentaje de trabajadores infantiles. De alguna forma, lo que decían los comentaristas de la época es que las máquinas de alguna forma habían contribuido a esa descualificación del trabajo y por tanto lo que hacían trabajadores adultos antes lo podían hacer niños. Aquí sí, por ejemplo, en el caso de Cataluña, o sobre todo Cataluña, Barcelona, la ciudad más industrial de las primeras décadas del 19, analizamos, por ejemplo, comentarios de Ramón de la Sagra, también, por ejemplo, de Monlau, de Salaric, vemos que esa relación siempre entre maquinismo y trabajo infantil está muy, muy, muy presente. Evidentemente, mi idea fue empezar a hablar del trabajo infantil precisamente cuando empecé la tesis, a partir de aquella mayor presencia de máquinas y de la revolución industrial en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Años 30, 40 del siglo XIX, y sinceramente no me había planteado hablar de las indianas. ¿Cuál fue mi sorpresa mayúscula, sinceramente? Pues que cuando fui a la Casa de la Ardiaca, pude consultar en documentación fabril, en el fondo comercial que hay allí, sobre precisamente fábricas de indianas. Al ver la documentación fabril, sobre todo listas salariales de las fábricas indianas, y ver los porcentajes de mano de obra infantil en esas fábricas, quedé realmente pues sin respuestas, ¿vale? Porque estamos hablando de las indianas, tejidos de algodón estampado, de alguna forma, en las cuales en las fábricas no había mecanización, es decir, eran fábricas eminentemente manufactureras, y por tanto esa relación entre trabajo infantil y mecanización no existía. Por tanto, había que buscar de alguna forma cuáles eran las causas que en aquellas fábricas indianas se hubiese accedido de una forma tan intensiva a explotar el trabajo infantil, ¿vale? Por tanto, era como una fuente de trabajo para mí muy importante. Por fin tenía fuentes que son las listas salariales para poder explotar esta mano de obra, para poderla analizar, y emprendí básicamente ese camino, empezar a estudiar este sector, ¿no?, de la economía preindustrial, porque estamos hablando de protofábricas, que no son fábricas modernas en el sentido estricto, sino grandes espacios, ¿vale?, donde trabaja una población de forma concentrada, con división de la mano de obra, con una fuerte disciplina, pero sin mecanización, ¿vale? Por tanto, lo que pude ver básicamente es que comencé a consultar bibliografía sobre el antiguo régimen, Carmen Sarasúa, diferentes autores que son muy importantes en ese sentido, y ya pude detectar que en el 18, siglo XVII, XVIII, por ejemplo, en Castilla, ya hay tasas muy altas de actividad infantil, ¿vale? Es decir, que no todo se explica por la mecanización. ¿Cuáles son las causas? Había que investigarlo, ¿vale? Por tanto, lo que tuve de alguna forma dificultades, como comentaba antes, es para llegar a resultados concluyentes en el análisis, en los estudios. Pude estudiar solamente una parte del trabajo formalmente remunerado, ¿vale?, y dejar fuera del estudio muchísimas formas de trabajo infantil que no son evidentes a las fuentes. Por ejemplo, sabemos que los niños colaboraban desde muy pequeños en sus casas en diferentes tareas para lo que se conoce como el sostenimiento de la vida, ¿vale?, que no eran tareas retribuidas. También, por ejemplo, actividades que de alguna forma tenían una remuneración, limosnas no, es decir, pequeñas cantidades de dinero, ¿vale?, aparentemente muy poco formal, ¿no?, como por ejemplo buhoneros, recaderos, trabajos muy poco formales, ¿no? También trabajos que se hacían a cambio de un aprendizaje que no eran retribuidos económicamente como en los antiguos gremios, y por tanto el trabajo infantil era muy abundante pero muy poco detectable, ¿vale? Era muy poco detectable. También hay que ver, como decíamos, que las fuentes normalmente, claro, subregistran ese trabajo infantil. Censos padrones, también como pasa con las mujeres, muchas veces subregistran esa actividad femenina, y por tanto me di cuenta que las indianas, si yo quería estudiar esta forma de trabajo infantil en pleno periodo preindustrial, eran el punto de partida para mi posible tesis, ¿no? Por tanto, los objetivos que de alguna forma intentaré resumir de forma muy escueta en esta charla, ¿vale?, son los que me llevaron a empezar a investigar este tema. De forma muy general, intentar aportar datos sobre el trabajo infantil, ¿verdad?, en la Barcelona preindustrial, para entender por qué en un momento donde la mecanización no es un factor relevante, ¿vale?, hay estas proporciones tan altas de trabajo infantil. ¿Por qué las indianas? Por muchos motivos. No sé si
si han tomado contacto con obras, por ejemplo, de Alex Sánchez, producción de él, que habla precisamente de que Barcelona es una de las ciudades europeas del siglo XVIII, a finales del XVIII, con un mayor nivel de concentración de fábricas indianas en toda Europa. Es decir, había muchísimas fábricas indianas, por tanto es un sector muy importante, es el más dinámico del siglo XVIII, de finales del XVIII, ¿vale? En nuestra ciudad. Hay muchos debates al respecto, pero también las indianas se han considerado como una especie de punto de partida de lo que va a ser en un futuro la industria moderna del algodón, ¿vale? También, por ejemplo, en los años 80, y ese es un resultado de mi tesis, que pude extraer comparando algunas estadísticas y algunos datos sobre la mano de obra en las indianas, es que muchos niños trabajaban en las fábricas indianas. Y cuando decimos muchos niños, estamos hablando que la población que va aproximadamente de los 7 a los 15 años en Barcelona, el 15,6% de esos niños, que eran en los años 80 del 18, unos 11.626, año 1784, si no me equivoco, trabajaban en las fábricas indianas. Es un porcentaje realmente muy elevado, ¿no? Por tanto, me interesaba también las indianas porque muchas veces, digamos que ciertas rupturas que se atribuyen al trabajo infantil en relación al periodo preindustrial, que se le atribuyen al sistema de fábrica moderna, en realidad ya se pueden ver de forma gestante, digamos, ¿no?, en esas fábricas indianas. Por ejemplo, una presencia masiva de menores. Y cuando digo presencia masiva de menores, no es una exageración, sino que hay fábricas, sobre todo fábricas que se dedican a la estampación final de las telas, como por ejemplo Erasmo de Gónima, ¿no?, que llegaban a tener incluso un 70% de la plantilla de trabajadores en edad infantil, es decir, aproximadamente 7-15 años, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver que es un tipo de producción, las indianas, ¿no?, una primera formulación posiblemente del trabajo fabril, ¿vale?, en donde vemos un régimen de concentración bajo un mismo techo que no tiene nada que ver con lo que eran los talleres pequeñitos de los gremios, ¿no? También la rígida disciplina que había que imponer a niños, a una concentración de niños enorme, que pensaba una cosa, claro, supuestamente la mano de obra infantil, supuestamente, ¿vale?, es más dócil, pero claro, concentrar cientos de niños bajo un mismo techo era un problema, y sobre todo si no tienes una experiencia previa sobre cómo tratarlos, ¿vale? Pensar que hasta los 7 años, que es cuando supuestamente irrumpía la razón, los niños no eran muy capaces de acatar normas de disciplina, tampoco normas laborales, y por tanto era un experimento concentrar tantos niños, y eso ya se da en las indianas. Después, un tema de las indianas que es muy importante, que me llevó a estudiarlo, es precisamente que no estamos hablando, pese a lo que yo pensaba antes de empezar los estudios, de chicos para todo. Es decir, aquella idea que tenemos del trabajador infantil que hace un poco de todo, lleva esto niño, lleva aquello niño, es decir, esa imagen no se produce en la realidad, sino que son niños que tienen una gran especialización laboral. Es decir, las diferentes categorías infantiles que hay en las indianas, ¿vale?, normalmente se constituyen por trabajadores que no son intercambiables entre sí, sino que hay una gran especialización. Por tanto, el chico para todo no se producía en las indianas, ¿verdad? Y un tema también importante es precisamente la monetarización de los salarios. Es decir, estamos hablando de salarios en metálico, que es lo que normalmente cobran los niños en ese momento, cuando realmente no es lo más usual, ¿vale? De hecho, hace aproximadamente unos 2 o 3 años, Ángel Solá y Yoshiko Yamamishi ya presentaron algunos datos sobre que trabajar a cambio del aprendizaje seguía siendo muy frecuente, incluso en la primera mitad del siglo XIX. Por tanto, estamos hablando de chicos que están monetarizados, salarialmente hablando, ¿no? Por tanto, de forma esquemática, lo que me interesaba básicamente de cara a los objetivos de mis primeros pasos como investigador en ese tema, que recuerdo, yo no sabía nada sobre trabajo infantil cuando empecé la tesis, ¿vale?, es, descartada la hipótesis de la mecanización en las fábricas indianas, ¿vale?, me interesaba saber por qué el sector recurrió de una forma tan masiva al trabajo infantil. Es decir, qué aspecto del trabajo infantil propiciaba que las fábricas recurriesen de forma tan masiva a esta mano de obra, ¿vale? Por tanto, para empezar de alguna forma a intentar entender esta presencia tan masiva de mano de obra infantil, intenté relacionarlo con cosas que había leído, artículos de diferentes autores que han analizado el sector de las indianas, y es básicamente las diferentes orientaciones productivas de las fábricas. Es decir, podemos hablar de fábricas de ciclo completo, donde se tejía, se blanqueaba, se estampaban las telas, ¿vale?, pero también había fábricas de fase, donde simplemente lo que se hacía era
de alguna forma, pues, estampar las telas y venderlas. Por tanto, se sacrificaba buena parte del proceso productivo y me parecía que eso podía tener relación también, digamos, con la mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra, una de sus principales características, podía ser también su gran flexibilidad para adaptarse a estos cambios en la producción, ya sea por los cambios en los ciclos productivos dentro de una fábrica o los cambios en la orientación productiva de las fábricas, es decir, pasar de un ciclo completo, como comentábamos, ¿no?, a la mera estampación, por ejemplo, de telas de lino, ¿no? Y en eso la mano de obra disponible de forma rápida y abundante tenía un papel importante, ¿no? Por tanto, en cuanto a las fuentes que manejé en un primer momento y que fueron las fuentes que me permitieron de alguna manera acceder a lo que yo quería, me pareció muy relevante la correspondencia remitida por los dueños de las fábricas, ¿vale?, a la Real Compañía de Hilados de Algodón, precisamente para elaborar una estadística del año 1784, donde vemos, por ejemplo, la división del trabajo, ¿no?, las diferentes categorías infantiles, la división sexual del trabajo, que es muy importante durante la infancia, ¿no? También, por ejemplo, me sirvieron los tratados de confección de indianas, básicamente el de Carla Sardit del año 1819 y también el de Delarmois del año 1771, ¿no? Después también las listas salariales de las empresas de Juan Bautista Cirés, que es una empresa que hasta el año 1796 aproximadamente se mantuvo como una empresa de ciclo completo, a pesar que después del año 1796 dejó de estampar telas de algodón y posiblemente empezó a dedicarse simplemente a la estampación de telas de lino, que tenía muy buena salida en el mercado americano. Y después una lista que resultó fundamental, sobre todo por su gran amplitud cronológica, que es la de un fabricante, Francisco Rivas y compañía, que abarca básicamente 28 años. Y esos 28 años me permitieron una cosa muy importante para mis estudios, que era analizar la evolución profesional de esos niños. Es decir, ¿para qué trabajaban? ¿Trabajaban para adquirir una cualificación? ¿Trabajaban simplemente como mano de obra barata? Eso implicó de alguna forma hacer un seguimiento diario durante 28 años de un conjunto de 500, 600 niños aproximadamente, y ver qué pasaba con ellos cada día, a dónde llegaban, profesionalmente hablando, de dónde partían y ver un poco las dinámicas. En cuanto a las fuentes, por ejemplo, esta es una carta, es una correspondencia, una carta con los datos de la fábrica de Juan Bautista Cirés, enviada a la Real Compañía de Hilados de Algodón, básicamente para elaborar la estadística que comentábamos antes, y en amarillo se puede ver, es complicado, niños entre... Esta carta, como otras de diferentes fábricas, permite analizar estas diferentes categorías profesionales que comentábamos antes y ver lo que decía antes, esta especialización laboral entre los niños que tienen diferentes categorías profesionales. Después, aquí por ejemplo otra carta, la de Félix Prat, que es otro fabricante, podemos ver incluso cómo hay en amarillo muchachos que se encargan básicamente de pintar a pincel. También, por ejemplo, muchachos que pintan en las mesas de estampación, ¿vale? También, por ejemplo, niños que están en los prados de blanqueo trabajando y, por tanto, se podían ver las diferentes categorías profesionales. Y me parecía muy relevante. Lo que primero voy a hablar es, sobre todo, de la organización de la mano de obra infantil en las fábricas de indianas. Como comentamos, hay un régimen de explotación de la mano de obra, una explotación intensiva de la mano de obra, hay una disciplina, una fuerte división, especialización, pero también lo que hay es una fuerte división sexual del trabajo infantil. Es decir, niños y niñas no trabajaban juntos, trabajaban en diferentes espacios de la fábrica. De hecho, uno de los grandes temores normalmente es la promiscuidad que haya, digamos, social dentro de las fábricas, de mezclar niñas con niños, porque es poco moral, es amoral, es inmoral, ¿no? Por tanto, lo que vemos es que normalmente los niños de 7 a 15 años, donde trabajaban fundamentalmente junto a los adultos, a los pintadores, a los estampadores, ¿dónde? En la estampación y en los prados de blanqueo, ¿vale? Normalmente las categorías más importantes que se pueden ver de niños varones trabajando en las fábricas de indianas son los niños del pintador. Es decir, son los niños que trabajan junto a los estampadores, a los pintadores, ¿dónde? En las mesas de estampación,
¿vale? Que es donde se hacían los dibujos en las telas, se estampaban los dibujos en las telas con los moldes y los niños cumplían un cometido básico que explicaré después. Los pinceladores, como dice el fabricante Giuseppe Igual, lo que hacían básicamente era pintar los sobrecolores con los pinceles, ¿vale? Y se trataba, como decía antes, de niños que eran categorías profesionales no intercambiables y muy especializados. Es decir, niños pinceladores que hicieran, de hecho, de Miñós el pintador, no existían, ¿vale? La idea del niño para todo no se daba en esta fábrica, sino que eran niños muy especializados, ¿vale? En cambio, si en la sección de estampado sí que vemos, digamos, de alguna forma esa especialización, en los prados de blanqueo no se puede decir lo mismo. Porque la documentación no permite ver si los niños hacían labores asistenciales, como por ejemplo barrer, limpiar, o por ejemplo dedicarse a labores específicas, ¿no? Como por ejemplo batanear, o yo qué sé, labores típicas del prado de blanqueo, y por tanto es posible que estos niños sí que hicieran cosas muy variadas, funciones muy diversas en los prados de blanqueo. Pero en las salas de estampación eran niños muy especializados. Después, las niñas fundamentalmente trabajaban ¿dónde? Como devanadoras, ¿vale? Devanadoras ¿dónde? En la sección de tejidos, ¿vale? Junto a los tejedores y devanadoras mujeres, ¿vale? Sobre todo adultas, ¿vale? Y por tanto, como en las fábricas de estampación no hay sección de tejidos, las niñas no trabajan en ese tipo de fábricas. Hay muy poca mano de obra, por ejemplo, en las fábricas como Gónima, que sean femeninas. Es decir, puede haber alguna mulladora en los prados de blanqueo, también, por ejemplo, algún caso puntual de grabadoras mujeres, pero sobre todo la mano de obra femenina de niñas, ¿vale? Está en las fábricas de ciclo completo, donde se teje y se devana. Es curioso, y es una cosa que todavía hay que intentar de alguna forma trabajar más profundamente y es un estado todavía muy embrionario, ¿no? Pero a finales del 18 se puede ver como, por ejemplo, cuando en las Indianas hay como una gran tendencia a usar fábricas de estampación, ¿vale? Sobre todo años 80, 90, ¿vale? Hay un crecimiento bastante notorio de presencia de niñas que empiezan a ofrecerse como sirvientas domésticas, ¿vale? Sobre todo eso se ve en la prensa de la época, Diario de Barcelona, porque no tienen, digamos, acomodo en las fábricas de estampación porque no hay tejido, como decíamos, no hay devanado. Por tanto, hay una fuerte división sexual del trabajo infantil, que es un tema que me interesa remarcar mucho, ¿no? Y también una fuerte especialización del trabajo infantil. Por tanto, niños para todo no hay en este momento, ¿no? Aquí se puede ver una imagen, perdón por no poner la fuente, realmente la imagen la conseguí en el País, en el periódico El País, y se puede ver básicamente un estampador, un pintador, que está golpeando con su mazo, con su martillo, ¿no? El molde de estampación, que es lo que tiene en la mano para estampar la tela de forma discontinua, ¿no? Y podemos ver un niño que de alguna forma está aquí en la parte de la derecha, que lo que está haciendo básicamente es remover la pintura en la cubeta o bac, ¿vale? Para después, cuando el pintador lo necesite, empapar el bac en la pintura para después trasladarla esa pintura, digamos, a la tela, ¿no? Normalmente, yo pienso que realmente había 2 niños por estampador, ¿vale? Las ratios normalmente, sobre todo en las fábricas de estampación, te hacen ver que hay un niño trabajando precisamente en la cubeta, es decir, removiendo esa pintura para que no se apelmase de alguna forma, ¿no? Y otro niño que lo que hacía básicamente era estirar la tela sobre la mesa para evitar de alguna forma que la estampación, cuando se hace con el molde, sea fallida por arrugas o por pliegues involuntarios, ¿no? Aquí podemos ver fotos del Museo de la Estampación, podemos ver un molde, también por ejemplo la cubeta, donde estaba la pintura, que es esta de aquí. Después en la parte del molde con el dibujo, el mazo, el martillo, la mesa de estampación y es uno de los espacios más típicos del trabajo infantil, ¿vale? Que podemos ver en las fábricas indianas. De cara a la cuantificación del trabajo infantil, que fue uno de los primeros elementos que me interesó para hacer la tesis doctoral y después los artículos que surgieron a partir de ella, fue intentar cuantificar la presencia, pero siempre en relación, precisamente como decía antes, con estos modelos productivos, es decir, fábricas de ciclo completo o fábricas que de alguna forma compran telas de algodón a fabricantes que las venden en crudo aquí en Barcelona, fábricas que compran la tela de lino, a veces importada de Centro Europa, para después revender al mercado americano. ¿Cuáles son las fábricas que de alguna forma tomé como modelos? Fundamentalmente la fábrica de Erasmo de Gónima, que me pareció una fábrica por las listas salariales y la información que tenía antes de publicaciones previas, una fábrica sobre todo de estampación dedicada
a la estampación de las telas finales, y después una fábrica, Juan Bautista Sirés, que hasta el 96 aproximadamente fue de ciclo completo, como decíamos antes, ¿no? Lo que pude ver, básicamente, de cara a la cuantificación es que Juan Bautista Sirés sí que se amoldaba de alguna forma a lo que había leído en la bibliografía previa, ¿no? De hecho, en el año 1786 lo que podemos ver es que la composición por género y edad de la mano de obra hace referencia a un 54,62% de hombres a lo largo del año, ¿verdad? Después, mujeres y niñas que trabajan sobre todo en la sección de tejidos como devanadoras, serían un 18,99, un 19% de esa presencia de la mano de obra femenina, ¿verdad? Normalmente niñas también cuesta mucho desagregarlas de las mujeres adultas, y después niños varones que constituyen aproximadamente un 26,37%, de los cuales un 80% trabajan, como decíamos antes, sobre todo en la sección de estampados, ¿verdad? En lo que serían las mesas de estampación o pincelando como pinceladores. Ahora vamos a ver un gráfico para ver un poco la evolución de esa mano de obra a lo largo del año 1786 en esta fábrica de ciclo completo, ¿vale? Y lo que vamos a ver fundamentalmente son algunas líneas, como por ejemplo tejedoras y devanadoras, ¿vale? Tejedores, perdón, y devanadoras son la mano de obra que sufre una mayor estacionalidad, ¿vale? El número de trabajadores infantiles en las fábricas de ciclo completo se mantiene relativamente estable durante todo el año. Ese porcentaje no varía mucho, este 26,37%, ¿vale? De hecho, la forma de organizar el trabajo infantil en estas fábricas apenas se modifica, es decir, hay una ratio de 1,5 miñones aproximadamente por pintador adulto que se mantiene casi todo el año, a lo largo del año, y podemos ver que de alguna forma, como vamos a ver en el gráfico, que la evolución de la mano de obra infantil a lo largo del año sigue básicamente la misma evolución que la mano de obra adulta. Es decir, no hay momentos en la producción en los que se aplique, digamos, una mayor contratación de niños, ¿vale?, que de adultos, sino que de alguna forma la mano de obra infantil sigue el mismo curso que la mano de obra adulta, y por tanto es un trabajo que es relativamente estable, el trabajo infantil. Aquí podemos ver básicamente el gráfico. Hay que intentar echarle un poco de imaginación para poder ver cada línea, ¿vale? Aquí podríamos ver básicamente, queda muy alto, la línea azul, la de arriba, y la verde serían básicamente la sección de tejidos. Se puede ver también, por ejemplo, aquí, cómo durante el primer semestre del año se aprovecha para tejer, ¿vale? Y de hecho los que trabajan en las secciones de tejidos, devanadoras, tejedores, urdidores, son los que tienen, digamos, un mayor nivel de participación, que va bajando a medida que llegamos al verano. En el verano es cuando se incrementa, digamos, la labor de estampación para aprovechar las horas de luz solar, la mayor luminosidad, ¿vale? Y lo que vemos también es que de alguna forma en la sección de tejidos baja la contratación de tejedores y devanadoras, pero las otras categorías se mantienen, aprovechando precisamente esta provisión de telas que hay que pintar, que hay que blanquear, y por tanto el trabajo infantil en ese sentido, que sería, si se fijan, la línea azul, que está básicamente por el medio, ¿verdad?, se mantiene relativamente estable hasta el mes de agosto, septiembre, y baja después, cuando acabe el verano, y acaban las labores de estampación, ¿vale? Pero si lo comparamos con otros modelos, el trabajo infantil es relativamente estable. Las formas de organización son estables, esa ratio es relativamente estable, y por tanto no hay un pico de contratación infantil muy fuerte en comparación a la mano de obra adulta. Aquí lo que podemos ver en relación, por ejemplo, con las fábricas de estampación, de procesos finales de estampación, como por ejemplo Gónima en el año 1786, es que los hombres constituyen un 48,85% de la mano de obra, básicamente peones, también por ejemplo estampadores, algunos grabadores, y un porcentaje de niños que realmente es asombroso. Es decir, un 51,15% de media, teniendo en cuenta que hay momentos del año donde la mano de obra infantil llega precisamente a ese 70%. ¿Vale? Estamos hablando de porcentajes muy altos. ¿Quiénes tienen una mayor estabilidad a lo largo del año? Fundamentalmente pintadores y grabadores. Son categorías adultas muy cualificadas que tienen esa estabilidad a lo largo del año, y después de alguna forma los que sufren la mayor estacionalidad son precisamente estos miñones el pintador, niños que estiran las telas y que remueven la pintura en las cunetas, que son básicamente los niños que sufren esa mayor estacionalidad, ¿vale? De hecho, vamos a ver que hay un pico de actividad en agosto muy fuerte, y la ratio no se mantiene igual como en la fábrica anterior, es decir, la forma de organizar el trabajo no se mantiene igual, la proporción niños por adulto, sino que hay un incremento de la presencia de niños,
Es decir, las necesidades de la producción se incrementan contratando más niños en verano que adultos, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, que en enero la ratio de niños por adultos es de 2,09 aproximadamente, niños del pintador por pintador. En verano vemos una ratio de 3,05 niños del pintador por pintador, es decir, es una ratio realmente muy elevada, ¿vale? Y vuelve a bajar después cuando pasa la etapa de la estampación en verano. Podemos ver aquí, por ejemplo, se ve de forma bastante más evidente, la línea verde de arriba son los niños del pintador. Podemos ver, por ejemplo, cómo se incrementa la contratación de niños en la línea verde, que es la línea de arriba, es decir, para intentar de alguna forma resolver las necesidades de la contratación y de la producción en ese momento de la producción del año, ¿no?, que implica pintar tela sobre todo, lo que vemos es que se recurre de forma masiva a niños. Los niños son un ejército de reserva, de alguna forma, que se les contrata y después se les despide sin más cuando acaba precisamente el verano y empieza el otoño, ¿vale? Vemos en septiembre como hay un pico, una bajada brutal de la contratación infantil y podemos ver precisamente eso, que es una mano de obra muy estacional. Por tanto, es mucho más estacional en estas fábricas de estampación, de procesos finales de estampación, que no en las de ciclo completo. Lo que yo sinceramente desconozco, que nunca lo pude saber a ciencia cierta, es si las fábricas de ciclo completo, ¿verdad?, reorientaban la producción de forma estable, por ejemplo, a estampar solo telas de forma ya definitiva, o si aprovechando los edificios y las infraestructuras que había, lo hacían por momentos del año. Es lo que yo nunca he sabido, ¿vale? Lo que sí que sé, y me parece importante, es que para poder recurrir y para poder hacer esta reorientación de la producción, ¿vale?, que implicaba, por ejemplo, pasar de pintar indianas, ¿no?, a pintar pintados para el mercado americano telas de lino, era necesario disponer de esa mano de obra infantil muy numerosa, ¿vale?, y también de forma muy flexible. Por tanto, la flexibilidad pienso que es el principal estímulo de cara a la contratación de esa mano de obra infantil. ¿Qué podemos ver, por tanto, de la comparación entre estos dos modelos de producción? Podemos ver que en las fábricas fundamentalmente de estampación, es decir, aquellas que estampaban las telas, el proceso final de estampación, ¿vale?, básicamente no hay niñas ni mujeres. Es decir, son fábricas en las cuales hay muy poca presencia femenina. ¿Por qué? Porque no es necesaria el devanado. No se tejen telas y por tanto el devanado, las devanadoras, no se cuenta con ellas. De hecho, como comentaba antes, es curioso, pero cuando se intenta ver dónde van esas niñas, podemos ver que en momentos donde hay una gran producción de lino, de telas de lino, suben los anuncios en la prensa, por ejemplo, de niñas dedicadas al servicio doméstico que ya no encuentran acomodo en las fábricas de indianas o de estampación. Por tanto, podemos ver básicamente que hay una mayor presencia, mucho mayor realmente, ¿no?, de niños en las fábricas de estampación, ¿no?, en comparación a las fábricas de ciclo completo. Básicamente, ¿por qué? Porque sobre todo el trabajo infantil, el engrueso de trabajo infantil, está muy relacionado precisamente con la estampación. Yo, al menos por lo que he estudiado, hasta los años 50 del 19, nunca he visto una ratio igual de trabajo infantil por adulto comparable a la de las fábricas indianas, ¿vale?, en cuanto a la mesa de estampación. Es decir, esa ratio de 2 o 3 trabajadores por un adulto, en ningún sector lo he visto, sinceramente, yo en lo que he podido analizar, ¿verdad? Por tanto, podemos ver también que hay una mayor estabilidad del trabajo infantil en las fábricas de ciclo completo que no en las de estampación, ¿vale?, como comentábamos antes, lo cual puede estar relacionado posiblemente con las características del modelo productivo. Es posible que al haber en las fábricas de ciclo completo una provisión de telas que se van haciendo a lo largo del primer semestre del año, eso ya es una fuente de trabajo estable para los niños que permanecen de forma más estable a lo largo del año. Posiblemente la necesidad de recurrir, digamos, a una importación de telas de afuera, de Centro Europa, o telas compradas en otras fábricas, de alguna forma también eso implique una provisión más irregular de telas con las que trabajar y eso afecte, digamos, a la estacionalidad de los niños. Es una posibilidad, ¿no? De todas formas, lo que pienso es que lo más importante y el éxito, digamos, del trabajo infantil y lo que justifica su contratación básicamente es esta gran flexibilidad. Hoy te contratan de forma masiva, te echan, es decir, trabajar por un salario que tampoco es muy elevado, ¿vale?, y de alguna forma esto explica su gran presencia, ¿no?, ese ejército de reserva que se ajusta a las necesidades cambiantes de la industria, ¿vale? Aquí, después me parece interesante leer, de cara a los sistemas de contratación y remuneración infantil, una
una cita que tiene Thompson en su libro, que es de la Real Audiencia, que básicamente comenta lo siguiente: como no pide fuerza excesiva ni grande inteligencia el manejo de las indianas, todos se dedican a vivir en esta ligera ocupación que en pocas horas da un jornal excesivo, ¿vale?, sin privar a los que la ganan de entretener sus vicios y ser unos miembros corrompidos y perjudiciales a la República. Los vagos tienen una fácil acogida y por este medio se ocultan a los ojos de la justicia. Las costumbres se corrompen diariamente con la frecuencia de ambos sexos y se padecen graves menoscabos en lo más sublime de la religión. Es decir, esa concentración de niños dentro de una fábrica, cuantitativamente hablando, esa promiscuidad social que decimos, combinación de niños y niñas bajo un mismo techo, eran cosas que de alguna forma temorizaban a la moral de entonces, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de ganar salario metálico, como decía antes, en dinero, no era algo demasiado extendido en el trabajo infantil. Hay muchas evidencias de que el trabajo infantil en aquella época se compensaba básicamente a cambio del aprendizaje. Yo aprendo y ya me doy por retribuido, ¿no? O, por ejemplo, con pequeñas cantidades, es decir, a disposición del que contrata, ¿vale? Pero eso de ganar un salario fijo, regular, de forma semanal, no era lo más extendido en el trabajo infantil de la época. Por tanto, un tema que también me interesó bastante fue precisamente los sistemas de remuneración y de contratación infantil en las indianas. En las indianas, de alguna forma, para responder a esta flexibilidad que necesita la mano de obra, ¿vale?, que tiene que ser muy flexible, se combinan diferentes formas de contratación. Formas de contratación que son más tradicionales y también formas de contratación que no responden, por ejemplo, a lo pactado en los gremios, ¿vale? ¿Qué predomina? Que es mi interpretación, lo que yo pude ver personalmente, sobre todo una contratación individual, niño por niño, ¿vale?, y directa por parte de los dueños y mayordomos de las fábricas, ¿vale? Es decir, se contratan sobre todo de forma individual y de forma directa niños, y después también lo que vemos es una monetarización de la remuneración de los niños, es decir, los niños, por lo que yo he visto en las libretas de salarios y en la información de las fábricas, ganan dinero en metálico, o sea, sumas en metálico, ¿no? Por tanto, en los ramos, si vamos por ramos, podemos ver que, por ejemplo, en la tejeduría y en la hilatura, ¿vale?, las niñas devanadoras, que son las niñas que comentaba antes que trabajaban en la sección de tejidos, y el resto de categorías del ramo, por ejemplo, tejedores, también, por ejemplo, urdidores, tejedoras adultas, ¿vale? ¿Cuál es el tipo de pago? Fundamentalmente el pago a destajo. El pago a destajo, o a, como se dice en catalán, a preu fet, ¿no?, de alguna forma también se justifica porque es una forma de incentivar la productividad del ramo, en la elaboración de las telas en crudo, que son la materia prima con la que trabaja después el resto de los trabajadores en el proceso productivo, ¿vale? Y lo que se puede ver que, sobre todo en la sección de tejidos, no vemos mínimos de producción, no se ven mínimos de producción. Hay algún ejemplo en el cual vemos, por ejemplo, sobre todo en la hilatura, que aquí en Barcelona en el 18 tiene un carácter bastante marginal, pero hay un caso de la Casa de la Dirección, ¿vale?, donde hay una normativa de los directores de la Real Compañía de Hilados de Algodón que sí que marcan que las niñas hiladoras tienen que trabajar a destajo, ¿vale?, como una forma, digamos, de intentar incrementar la productividad de las hiladoras, y sí que hay, digamos, también mínimos de producción en las hiladoras. Y también, por ejemplo, pago en especie, igual una faldilla que se les regala, o se les da, mejor dicho, a las trabajadoras más productivas, pero sobre todo predomina, como decíamos antes, el pago a destajo entre las niñas. En la estampación que vemos entre los miñones del pintador, fundamentalmente pago a jornal, cobrado el sábado, ¿vale?, la suma semanal del pago cobrado el sábado, ¿vale?, que es la forma más típica, ¿no?, que afecta sobre todo a miñones del pintador, los que hacían la labor esta de estampar, ayudar a estampar las telas con el estiramiento de las telas y removiendo las cubetas, ¿vale? Pero, por ejemplo, con los pinceladores, que son esos niños que de alguna forma se dedican a pintar los sobrecolores con los pinceles, ¿vale?, podemos ver que hay como una combinación, un experimento de diferentes fórmulas, ¿vale? Vemos fórmulas que van desde el pago a jornal el sábado, pero también, por ejemplo, pago a destajo por mesas. Se les pagaba una cantidad semanal el sábado del número de piezas que hubieran pincelado, y sobre todo se le paga al conjunto de la mesa, formada, por ejemplo, por 7 niños que están pincelando, ¿no? Es una forma posiblemente de incrementar la productividad también de controlar la disciplina, es decir, de presionar, me imagino, a niños que saben que tu salario depende del que haga tu compañero de mesa, ¿vale? Y también podemos ver que si esas son modalidades que no son muy típicas del trabajo gremial, podemos ver que en aquellos trabajos muy cualificados, oficios muy cualificados, en esta nueva industria, que recordemos que no está sometida a ningún tipo de ordenanza gremial, ¿vale?, podemos ver que los oficios más cualificados de alguna forma se siguen
remunerando y contratando también siguiendo pautas de tipo gremial, como por ejemplo grabadores y fabricantes. Los fabricantes son los encargados de componer los colores y las mezclas, ¿vale? Y de alguna forma esos oficios tan cualificados, lo que se intenta es, con ese mecanismo, digamos, de contratación gremial, ¿vale? Que dependen sobre todo de un maestro que enseña al niño o al adolescente la práctica del oficio, ¿vale? Es controlar, blindar el acceso al oficio y a la cualificación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, muchas veces en las listas salariales. No vemos nunca, por ejemplo, niños que trabajen de grabadores. Siempre son o Miñones del pintador o pinceladores o bruñidores o Miñones del Prado, pero nunca vemos en las listas salariales, las de la fábrica, niños dedicados al grabado de los moldes. ¿Dónde los vemos? Normalmente en la correspondencia que remiten los dueños de las fábricas, ¿vale? Donde pone ahí un grabador con su aprendiz. Pero el vínculo es del grabador con su aprendiz y de alguna forma se está blindando el acceso al oficio, a la cualificación, mediante la práctica de esta práctica contractual muy típica de los gremios, ¿no? ¿Qué ganaba ese niño grabador? Si ganaba salario metálico, seguramente no, me imagino que no sale. Me imagino que el acceso al conocimiento ya forma parte de la remuneración, del pago, ¿no? ¿Dónde vemos esto también, por ejemplo, con los fabricantes? Un caso que a mí me gustó mucho cuando lo estudié realmente y me aportó, bueno, una información que me parecía relevante, ¿no? Es el caso del fabricante Francisco Rivas, ¿no? Que de alguna forma lo que hacía era intentar blindar, digamos, el acceso al oficio de fabricante, ¿vale?, a sus hijos o a los hijos de su socio. De hecho, las fábricas recibían ciertas franquicias por parte del rey, ¿no?, por ejemplo, a cambio de mantener la cantidad de mesas, también, por ejemplo, de incrementar el número de telares, pero a cambio de eso, la Junta Particular de Comercio obligaba a los fabricantes, o a los dueños de las fábricas, mejor dicho, a los que eran fabricantes, ¿vale?, les obligaba a transmitir sus conocimientos a dos chicos seleccionados por la Junta Particular de Comercio cada 3 años para intentar extender el conocimiento de la fabricación de las pinturas, ¿verdad? Lo curioso es ver precisamente todo el proceso mediante el cual Francisco Rivas le pide por favor, ¿no?, a la Junta Particular de Comercio que entienda que él está invirtiendo un dinero, ¿no?, y que le sería muy negativo para sus intereses transmitir todos estos conocimientos técnicos a gente que no son sus hijos, que no son hijos de sus socios, y por tanto lo que pide por favor es formar primero a sus hijos, a los de sus socios, y por tanto de alguna forma controlar ese acceso al conocimiento, ¿no? Por tanto, lo que vemos aquí, y es lo que me parece de forma personal que es más interesante, es ver cómo en ese momento que se está apostando por una nueva industria, se combinan diferentes fórmulas, ¿no?, para de alguna manera provocar, digamos, esa flexibilidad en la contratación, en la remuneración, que es muy necesaria para que el sistema, la industria funcione, ¿no? Después, un tema que me interesó mucho en su momento. Bueno, vale decir que cuando finalmente los hijos de Pablo Illa y también de Francisco Rivas, que eran los socios, ¿no?, finalmente se examinaron con las mejores notas el 26 de septiembre del año 1776, y lograron de alguna forma controlar el acceso a la cualificación aplicando estas prácticas casi de tipo gremial. Eran muy liberales discursivamente, pero después en la práctica querían retener también, digamos, monopolizar, ¿no?, el ejercicio del oficio, ¿no? Después también, por ejemplo, lo que me interesó mucho, sobre todo por los comentarios negativos de los defensores de los gremios en relación con esta industria que no está sometida, como decimos, a un tipo de control gremial, ¿vale?, era básicamente ver qué tipo de salida profesional le ofrecía a los niños el trabajar en estas fábricas. Si tú, por ejemplo, lees algún tipo de documentación gremial o de la Real Audiencia, lo que se dice básicamente es que los niños son básicamente carne de cañón. Es decir, son niños que empiezan a trabajar y que aquel que empieza como ayudante de estampación acabará seguramente como ayudante de estampación. Es decir, las posibilidades de promoción profesional de estos niños, que no son aprendices en el sentido estricto de un gremio, sino que son niños proletarios que venden su mano de obra a cambio de un salario, básicamente, ¿vale?, me llevó a pensar y a plantearme qué posibilidades de promoción profesional tenían estos niños en estas protofábricas. Fue un trabajo realmente muy arduo. ¿Por qué? Porque implicó hacer un seguimiento personal año por año, durante 28 años, casi diario,
de unos 600 niños, ver sus trayectorias profesionales, ver a dónde llegaban, de dónde llegaban, ¿no? De dónde venían. Y lo que pude ver básicamente es que a partir de su acceso a la fábrica que fuera a partir de los 7 años, ¿no? Los niños del pintador, sobre todo, que es el oficio infantil más numeroso, más abundante, podían estar unos 7 años como máximo, trabajando como tales, es decir, removiendo la pintura, extendiendo las telas, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque a partir de los 15 años ya pierden su perfil infantil, ya son adolescentes y por tanto pierden su perfil infantil para trabajar como miñones del pintador, ¿no? Podían estar 7 años trabajando como tales, ¿vale? Y podemos ver básicamente que de hecho, en Francisco Rivas, ¿vale? Un 17% de todos aquellos niños que empezaron a trabajar en julio del año 1773, ¿vale? Continuaron trabajando en el año 1780. Es decir, de 47 niños, había 8 que seguían trabajando 7 años después. El porcentaje, en cuanto a esta movilidad en relación a los adultos, es mucho menor. Los adultos, el 50% de los que empezaron en el año 1773, seguían trabajando en el año 1780. Por tanto, si hablamos de movilidad, es importante ver que siempre se ha hablado que en las fábricas de Indianas hay una gran movilidad de trabajadores, ¿vale? Mis porcentajes son más bajos que los de otros autores, ¿vale? Pero lo que se puede ver es que cuando llegas a los 15 años, ese 17%, que ya no son niños, son adolescentes, y en aquella época casi hombres, básicamente, ¿no? Podemos ver que qué porcentaje seguía trabajando en la fábrica para pasar a una categoría superior. El porcentaje realmente parece muy bajo, ¿vale? De hecho, un 4% de los antiguos miñones del pintador empezaban a trabajar como aprendices de pintador. Aprendices de pintador, ¿vale? Lo cual puede parecer una cifra muy baja, ¿vale? Lo admito, puede parecer muy baja esa cifra. Pero si nos planteamos la pregunta de forma inversa, es decir, ¿qué porcentaje de pintadores, adultos, profesionales, que son gente que está muy bien remunerada, había empezado como miñón del pintador en las fábricas donde ahora estaban trabajando? Podemos ver que eran un 25%. Es decir, el 25, uno de cada 4 pintadores de las fábricas de Indianas habían empezado como miñones del pintador en la fábrica donde ahora trabajaban. Por tanto, mi opinión no es tan negativa como la de los defensores de los gremios, que decían básicamente que los niños que trabajaban en las fábricas de Indianas, un sector libre de ordenanzas gremiales y donde no había un aprendizaje jurídicamente regulado, ¿no? De alguna forma, pues, no era un trabajo tan simplemente de tropa de choque, sino que era un trabajo que podía cualificar en algunos casos, ¿no? Aquí podemos ver bueno, en teoría se podía ver, no aparece el gráfico, no sé por qué. Hay un gráfico que lo que básicamente muestra es ese proceso, digamos, de movilidad de los trabajadores infantiles en relación a los adultos, ¿vale? Después, un tema importante también que me pareció fundamental cuando empecé las investigaciones es básicamente los salarios infantiles. Es decir, ¿cuánto ganaban los niños? Normalmente se suele decir que los niños ganan un 20%, la quinta parte que los adultos. Por ejemplo, allí en Humphreys, en Inglaterra, durante la Revolución Industrial, es la cifra que aproximadamente maneja, un 20%, la quinta parte. A mí me interesó también saber cuánto ganaba un niño en relación a un adolescente aprendiz, estos que habían pasado, ese 17% que había pasado de alguna forma al proceso de aprendizaje, propiamente dicho, ¿no? Y también en relación a los adultos. Un niño de 7, 8, 9 años o 10 años podía ganar un 20% del salario de un adolescente de 15 a 16 años, ¿vale? Pero ganaba entre un 20 y el 43% del salario de un aprendiz de pintador. Perdón, ganaba el 14-20% en relación a un adulto, el niño, y el niño en relación a un adolescente, un aprendiz de 15 años, 16 años, ganaba aproximadamente entre un 20 y un 43%. ¿De qué dependía fundamentalmente lo que ganaba un niño? Y eso es una pregunta que es muy importante, ¿vale? No tanto de lo que hacía, sino sobre todo de la edad. Pensemos que en aquella época el hecho de dedicarte a una tarea, por ejemplo, dedicarte a una labor del prado, ¿no?, a blanquear las telas, o dedicarte, por ejemplo, a pintar en las secciones de estampación, no te daba un salario mayor por dedicarte a una tarea u otra. Es decir, en aquella época, básicamente, la remuneración, el salario de un niño y también un adolescente no implicaba una mayor ganancia por dedicarte según a qué tarea.
Yo me imagino que también en aquella época la percepción es que son etapas eminentemente formativas en las que se gana un tope, una cantidad como máximo, ¿vale? Y nunca se pasa de esta cantidad, ¿vale? Por tanto, lo que podemos ver que, por ejemplo, en Francisco Rivas y compañía, entre los años 1770 y 1798, los salarios de los miñons del pintador crecen aproximadamente un 71,61%, lo cual es engañoso porque parecería ser, ¿no?, que los salarios crecen de por sí de cada niño, pero estamos hablando de una media, de lo que gana el conjunto de la mano de obra entre que empieza la historia de la fábrica, el funcionamiento de la fábrica y el año 1798. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que el salario, que es el de más abajo de todo, pasa de unos 10 sueldos semanales a unos 20 sueldos semanales, no porque crezca la media de los salarios de cada trabajador infantil, sino porque en un principio están trabajando niños de 7, 8, 9 años, ¿vale?, que ganan menos que aquellos de 12, 13, 14 años. Cuando comienza la fábrica a funcionar, mi hipótesis es que de alguna forma Francisco Rivas recurre a una mano de obra infantil, la más pequeñita, niños de 7, 8, 9 años, porque son los más baratos. Ahora, el problema es que, aunque tú recurras a esta mano de obra infantil, que es muy barata, ¿vale?, seguramente su productividad es muy baja. Son niños muy pequeños, niños que, por ejemplo, para manejar telas, para remover pinturas en los bags, no tienen la fortaleza física ni la coordinación de movimientos para poder hacerlo de una forma óptima. Yo me imagino que, sobre todo a partir del año 1786, mediados de los años 80, cuando la fábrica ya está consolidada, ¿no?, la experiencia lleva a pensar que es mejor contratar niños de mayor edad, 12, 13, 14 años, que no niños tan pequeños. Es una posibilidad, es una hipótesis, ¿no? Después también podemos ver que de cara a los aprendices de pintador, los salarios, que es una cosa que a mí me impactó en un primer momento, ¿no?, los salarios, la media salarial baja, ¿vale? De hecho, disminuyen un 43,29%. ¿Qué está pasando aquí? Que en un primer momento el mismo razonamiento me puede llevar a pensar que es la línea roja, ¿vale? Lo que hace Francisco Rivas cuando empieza el funcionamiento de la fábrica en el año 1770 es recurrir a unos aprendices de estampador que tienen 16, 17 años, que ya de alguna forma están bastante formados, conocen, digamos, las pautas básicas del oficio, ¿vale?, pueden trabajar y suponen de alguna forma una oportunidad de bajar, de reducir los costes salariales. Pensemos que durante todo el periodo, año 1770, año 1798, los aprendices de estampación nunca, no hay ningún caso que gane más de 60 sueldos semanales, ¿vale? Por tanto, lo que estamos viendo, la evolución de esa línea roja es el conjunto de los aprendices, la formación que tenían, si son aprendices de entrada o aprendices con experiencia, ¿vale? Se recurre a aprendices con experiencia en un primer momento porque pueden trabajar, conocen los rudimentos básicos del oficio y de alguna forma suponen eso, ¿no?, una reducción de los costes salariales en comparación a contratar oficiales de pintador que podrían cobrar salarios mucho más altos, ¿no? De hecho, podemos ver que la línea de arriba, que ya supera los 60 sueldos semanales, ¿vale?, son oficiales, adultos de 18, 19 años, 20 años, pero que cobran solamente un poco más que los aprendices. Estamos hablando igual de oficiales con poca experiencia, ¿vale?, que son jóvenes, que de alguna forma tienen ese cometido también, intentar reducir los costes salariales de la fábrica en un primer momento, ¿vale? De hecho, la línea de los oficiales, que son ya los más cualificados pintadores que hay, crece con los años. ¿Por qué? Porque a partir de los 80, dada la antigüedad de los salarios de aquellos que habían empezado a trabajar en los 70, sus salarios crecen con la antigüedad, y también porque se contratan también oficiales de pintador a partir de los años 80 que tienen mayor experiencia, ¿vale? Por tanto, lo que vemos básicamente aquí es que los aprendices de pintador tienen un papel muy relevante, los adolescentes de 16 a 18 años en el primer momento de fundación de la fábrica, porque saben manejar las indianas, saben estamparlas y son relativamente baratos. Los niños empiezan con una presencia muy fuerte, digamos, en los primeros años de la fábrica, pero claro, contar con decenas de niños de 7, 8 años seguramente era muy difícil manejarlos, ¿vale? Hay literatura sobre esto en la época, o sea, lo complicado que es manejar 40, 50 niños de 7, 8 años en un espacio concentrado con 14 horas de trabajo por día, ¿no? Y la productividad es muy baja, y se apuesta después por niños un poco mayores, de 12, 13, 14 años, y por eso la media salarial que vemos en la primera línea, la de abajo, finalmente sube. La pregunta que también me hice cuando empecé la tesis doctoral y empecé mirando lo de los salarios,
Yo nunca había trabajado salarios, honestamente, en mi vida. En la Facultad de Historia se hacen muchas cuestiones políticas y también de historia social a veces, pero de historia económica jamás. Es un tema que no se toca normalmente. Sinceramente, yo era muy, bueno, y sigo siéndolo, muy ignorante sobre estos temas más económicos, ¿no? Es ¿para qué servían esos salarios? ¿Vale? Porque una cosa es que tú digas, yo cobro esta cantidad, ¿vale? Pero ¿para qué sirve un salario? Yo, mi enfoque en un primer momento era que el salario de los niños era básicamente pocket money, es decir, dinero de bolsillo para mis gastos, ¿no? Esta parte, sinceramente, es la parte que está en un estado más embrionario. Me ha costado y me está costando realmente horrores elaborar un presupuesto doméstico, obrero, para finales del 18, de hecho no he conseguido los datos para hacerlo, ¿no? Simplemente tengo algunos datos de algunas partidas que en ningún caso nos pueden llevar, digamos, a establecer o a preconcebir un modelo de residencia obrera o de estructura familiar, ¿vale? Pero sí sé, por ejemplo, los gastos que implicaban el alquiler de un piso a lo largo de un año en la Barcelona de finales del 18, ¿vale? De hecho, gracias a algunos estudios, como por ejemplo de Elisa Badosa, que ya hizo algunas referencias hace algunos años sobre los precios de los alquileres en la Barcelona del 18, sabemos que hay pisos, ¿vale?, que en el año 1784, 85, 86, de forma anual, costaban unos 680 sueldos anuales, ¿vale? Si pensamos que el salario de un pintador adulto en aquella época podía llegar a ser de 4.286 sueldos, sous catalans, ¿no?, por 269 días trabajados al año, estamos hablando que el alquiler de ese piso anualmente le quitaba, es decir, le restaba al trabajador, al pintador de las Indianas, un 16% de su salario. No es una cantidad menor realmente, sobre todo si tenemos en cuenta, como dice Seferino Tresserra, ¿no?, en los años 30 del siglo XIX, es decir, unos 50 años después, un trabajador, por ejemplo, un hilador de primera categoría, ¿no?, tenía que pagar aproximadamente pues un 8% de su salario para pagar un alquiler. Es decir, lo que pagaba un pintador de Indianas era el doble de lo que pagaría después un hilador en los años 30 ya del siglo XIX. Si pensamos que el salario de un niño, multiplicando los 269 días salariales laborales por el salario en conjunto, podía rondar aproximadamente los 789 sueldos catalanes, vemos que ese salario de sobra servía para pagar el precio del alquiler, sobrando incluso 108 sueldos. Es decir, el salario de un niño en aquella época no era simplemente pocket money, sino que, partiendo de esa hipótesis muy débil de momento, es decir, que hay que trabajar muchísimo más, de momento realmente no encuentro datos para establecer un presupuesto obrero de esta época, pero nos lleva a pensar que efectivamente el trabajo infantil no era pocket money simplemente, sino que tenía un valor económico muy importante para las economías familiares. Y por tanto, si el trabajo infantil respondía a las exigencias de flexibilidad de las indianas y eso justificaba esta alta presencia de niños por parte de los empresarios, es importante ver que igual también por parte de las familias el trabajo infantil fue tan masivo porque aportaba mucho a nivel económico para estos niños y estas familias también, ¿no? De hecho, ya en cuanto a las conclusiones muy generales, ¿vale?, lo que se puede plantear es que a pesar de que hay datos empíricos que muestran que el trabajo infantil en los periodos preindustriales y también, digamos, de antiguo régimen podían ser muy importantes, en el imaginario colectivo todavía predomina esta idea de que el trabajo infantil durante la industria está muy relacionado con las máquinas. De hecho, es una cosa que no pude explicar hoy por falta de tiempo, pero en la segunda parte de mi tesis doctoral y un artículo que se ha publicado en Historia Social enfatizan este hecho también, es decir, incluso cuando lleguen las máquinas y cuando, por ejemplo, la hilatura se mecanice, también la tejeduría en un grado menor y la estampación en un grado menor, ya cuando explote la revolución industrial aquí en Barcelona, el sector que va a seguir ocupando más mano de obra infantil, cuando hablemos ya del sistema de fábrica moderno en el siglo XIX, las primeras décadas será todavía las mesas de estampación. Es decir, aquella idea que tenemos del niño pegado a la máquina, ¿no?, con sus dedos pequeños, que era lo que justificaba su presencia en las máquinas de hilar o de tejer, en realidad los datos estadísticos muestran que todavía en los años 1840, 1850, la mayor proporción de niños trabaja en las mesas de estampación, que es el ramo que menos inversiones económicas recibe a mediados del siglo XIX en comparación a la hilatura, que es el sector que arranca el proceso industrializador. Por tanto, a pesar de que en el imaginario colectivo predomina esta imagen,
se han hecho esfuerzos últimamente por intentar documentar mejor el trabajo preindustrial en economías de antiguo régimen, ¿no? Y podemos ver básicamente que en sectores como las indianas, que es un sector muy importante en la Barcelona del 18, ya el trabajo infantil era fundamental. Como dijimos, algunos datos en fábricas de ciclo completo, es decir, aquellas que tejían, blanqueaban y también de alguna forma estampaban las telas, el porcentaje es de un 25%, que es la cifra que se manejaba hasta ahora más o menos. En las fábricas de fase, dedicadas, como dijimos antes, fundamentalmente a los procesos finales de estampación, ya sea de telas de algodón compradas en otras fábricas o telas de lino importadas, el porcentaje podía ser de un 51%, subiendo un 70% en las fases álgidas de la producción, como dijimos antes, sobre todo durante el verano, ¿no? Y eso nos da una pauta importante, es decir, en algunas fábricas francesas, como por ejemplo Oberkampf, que es una fábrica de indianas mítica en Francia, el porcentaje nunca llegaba más allá del 15%. Es decir, eso que vemos aquí, por ejemplo, en las fábricas catalanas barcelonesas, estos porcentajes tan elevados, de un 50%, en la documentación que yo conozco, al menos la que yo conozco en fábricas francesas, el porcentaje nunca es tan elevado. Posibles razones: hay actividades, por ejemplo, el pincelado de las piezas, que dijimos que era básicamente pintarlo sobre colores con los pinceles en las telas, ¿vale? Que aquí en Cataluña lo hacían los niños básicamente, ¿vale? Y en cambio en fábricas francesas o suizas era una labor fundamentalmente de mujeres adultas. Se dice que la indiana barcelonesa era de peor calidad, como dice Carlos Ardit, ¿no? Y por tanto se hacían con más prisa, y me imagino que también, digamos, contratar niños con menos experiencia no era un hándicap, sino que lo que se buscaba básicamente era incrementar la productividad de las telas, ¿no? Por tanto, lo que podemos ver es que el trabajo infantil, en nuestro caso, es un éxito absoluto, es decir, la cantidad de niños que trabajan en las indianas es aclaparador, es una cifra muy alta, ¿no? De hecho, cuando comience el proceso de fábrica moderna aquí en Barcelona, yo me imagino que la imagen del niño en la fábrica, el niño proletario de la fábrica, era una imagen tan corriente aquí en Barcelona, que con este pasado en las indianas, ¿no? Que podemos ver que de alguna forma esta presencia masiva de niños se justifica, por un lado, de cara, digamos, a la demanda de niños, a los empresarios, por esa flexibilidad para combinar estos modelos productivos, ¿no?, que decíamos antes, y también, como decíamos antes, por la familia. Es decir, las familias ven que los niños pueden aportar ingresos importantísimos para las economías familiares, y también por una cuestión: si no empezabas a trabajar relativamente joven en las indianas, es que no trabajabas más. ¿Por qué? Porque la cualificación, la formación de los niños era fundamental para empezar a trabajar en el sector, ¿no?, de muy pequeño. De hecho, si hacemos un seguimiento de las listas salariales de las diferentes fábricas, en ningún caso se pueden ver niños que empiezan a trabajar con 13, 14 años y llegan después a estampadores. Es decir, los que llegan normalmente son aquellos que empezaban con 7, 8, 9 años, casi siempre. Bueno, y hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que les haya interesado. He ido muy deprisa porque son 45 minutos y realmente había que explicar mucha cosa en muy poco tiempo. Perdón si he ido muy rápido hablando, pero bueno, muchas gracias por la atención recibida. Ha arribat el moment de les intervencions. Si teniu alguna pregunta en relació... Gracias. Buenas noches, gracias por su intervención tan prolija. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, quería saber si el horario de trabajo de los niños era el mismo que el de los mayores y ello les dejaba espacio para la escolarización. Y en segundo lugar, ¿en qué condiciones se desarrollaba el trabajo? Me refiero más que nada a condiciones de salubridad. A ver, sobre el tema de la escolarización, realmente, sinceramente, es un tema que no pude abordar en mi tesis doctoral. Habría implicado seguramente abarcar un tema que era muy amplio para mí, no tuve tiempo de abarcarlo. Es un tema que me interesaría mucho. Creo que es un tema que falta mucho también conocimiento por hacer en el siglo XVIII, pero sinceramente no pude en su momento abordarlo. Me imagino que eran niños que trabajaban fundamentalmente. Su formación era básicamente técnica, es decir, profesional, ¿no? El horario de trabajo era muy intensivo, muy amplio, y me imagino que conciliar eso con una formación más de tipo académico era muy complicado, ¿no? De hecho, es un tema que es muy interesante porque incluso si tú ves la
los recorridos de muchos niños de la época, ¿no? Por ejemplo, no tanto con las indianas, pero sí con el servicio doméstico, se puede ver como muchos niños que estudiaban estudios humanísticos y de diferentes tipos, combinaban, digamos, esta labor, este estudio, con, por ejemplo, trabajando como sirvientes domésticos. Y muchas veces el servicio doméstico también se presentaba como un sistema de promoción social, ¿no? Es decir, yo estudio, vivo de criado, de sirviente doméstico, pero en un futuro podré llegar o no a tener un tipo de trabajo más cualificado. Después, en cuanto a las condiciones de trabajo, es un tema realmente muy interesante, ¿vale? Las jornadas laborales podían ser extensísimas, es decir, jornadas de 14 horas por día, 13 horas por día, ¿vale? Después, por ejemplo, también es importante ver que las jornadas laborales iban de lunes a sábado, ¿vale? Eran niños que con 15 años habían pasado la mitad de sus vidas trabajando, es decir, habían dedicado su vida básicamente al trabajo, eran niños que no conocían otra realidad diferente al trabajo, ¿no? Y después opiniones, como pasa con la industria moderna. Hay opiniones más positivas y opiniones más negativas. De hecho, hay protomédicos del 18 que comentan, bueno, que intentan justificar de alguna forma ese proceso de nueva industria de las indianas, que comentan que los niños que trabajan en las fábricas indianas son más sanos, más alegres, ¿no? Que tienen, digamos, una mejor salud, ¿no? Hay protomédicos que opinan todo lo contrario. De hecho, es un debate que hace poco salió una obra de un autor inglés que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es Peter Kirby, ¿no? Que comenta, por ejemplo, el impacto negativo en la salud de la fábrica, ¿vale? Y comenta, según sus datos, que es un autor siempre muy controvertido, ¿no? Comenta precisamente eso, es decir, que la mala salud de la población en general no se debía tanto al trabajo fabril, sino a un entorno, digamos, de precariedad en cuanto a la salud típico de la ciudad. No solamente motivado por el trabajo fabril. El problema es que, claro, en el 18, y eso es un tema muy interesante, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, consulté la Junta de Sanidad en el Ardiaca, en Cala Ardiaca, ves que realmente el tema del trabajo infantil no suscita demasiados comentarios ni denuncias porque no se concibe como un problema, se concibe como una solución. El problema es precisamente que la principal forma de moralización de la infancia, que es precisamente el trabajo, ¿vale? Y sobre todo en los gremios y en entornos ordenados, ¿no? Comienza a ser un problema cuando comienza la promiscuidad social que comentaba antes. El hecho de trabajar tantos niños y niñas en las fábricas, ¿no? Lo que provocaba es esa convivencia perniciosa para las mentes más puritanas de la época, que hacen que, claro, que eso se convierta en un problema. Es decir, que en el lugar donde se tienen que moralizar los niños y aferrarse al trabajo, no aferrarse a esa vía que les toca, ¿vale?, pues se está convirtiendo en centros, digamos, donde se crean supuestamente delincuentes morales, seres disfuncionales para la sociedad. Pero eso sobre todo es una literatura que comienza mucho a partir de los años 30, 40, es decir, lo de las condiciones de vida y de trabajo de los niños es un tema que empieza a ocupar páginas y más páginas y miles de páginas a partir de los años 30 del 19, ¿no? Por ejemplo, Ramón de la Sagra, Monlau también, Salaric, higienistas, reformadores sociales, le dedican mucho tiempo al tema de las condiciones laborales en las fábricas. Si pensamos, por ejemplo, que incluso cuando hablamos de la etapa liberal y llega el liberalismo y pensamos que podría haber habido más promoción social, vemos que en muchos casos a lo que asisten básicamente aterrados esos reformadores sociales es ver precisamente dónde en aquellos entornos donde supuestamente los niños se tienen que moralizar y aferrarse al trabajo porque de alguna forma es su destino, ¿vale?, es donde se están corrompiendo, con la presencia de otros obreros, ¿no?, con la presencia de la combinación de sexos en las cuadras, y hay muchas denuncias. Pero en el 18 realmente, por lo que yo he podido consultar, la Junta de Sanidad y otros fondos documentales, salvo estos protomédicos que comento, que tienen opiniones más o menos positivas o negativas sobre el tema, no hay muchas opiniones al respecto. De hecho, el trabajo infantil no se concibe como un problema. Lo que se concibe como un problema realmente es que el niño no trabaje. Es decir, la ociosidad, eso sí que es un problema fundamental, ¿no?, porque se considera el germen de todos los males, etc. Pero que el niño trabaje en la fábrica es como algo que no merece mucha consideración. Sí, por ejemplo, para el obispo el Gabino Valladares, que es el que de alguna forma es consciente de esa problemática y lo que intenta es catequizar a todos los niños, llevarlos a las iglesias de las fábricas, pero que es inviable.
¿vale? Querían que cantaran misa en las fábricas y eso. Claro, y los fabricantes, los dueños, ya tenían una mentalidad muy distinta. Querían básicamente maximizar el beneficio, el lucro, y que sean los niños haciendo misa en las fábricas, ¿no? O yendo a las iglesias los domingos por la mañana, era una cosa incompatible con la nueva mentalidad, ¿no? Pero es muy interesante porque hay documentación al respecto sobre este miedo ante la desmoralización de la infancia. Muchas gracias. De nada. Alguna altra intervenció? Bé, doncs, donem per acabada la sessió. Moltes gràcies a tots.